¿Alguna vez has sentido el dolor de ser tratado como una carga por alguien a quien ayudaste a levantar? A veces la vida da giros tan inesperados que cuesta creer que quien debería tender una mano sea quien primero la suelta. Imagina renunciar a todo, sacrificar sueños y comodidad, solo para ser expulsado del lugar que salvaste. Parece imposible, ¿verdad? Bueno, eso fue exactamente lo que me pasó. Era una mañana normal y corriente, hasta que escuché las palabras que nunca pensé que saldrían de la boca de mi propia hija. Tienes un día para salir de esta casa. El golpe fue aún más profundo cuando mi nieto, a quien ayudé a criar con tanto amor, agregó: ni siquiera eres una abuela de verdad. Fue como sentir el suelo abierto. Pero lo que no sabían es que el poder de esa historia no terminaba ahí. Después de todo, cuando alguien intenta humillarte sin saber la verdad, la vida te prepara una lección que lo pone todo patas arriba. Guardé silencio, simplemente respiré hondo y respondí con una frase que jamás olvidarían. En realidad, tienes 24 horas para encontrar otro lugar donde vivir. Y aquí es donde comienza el verdadero cambio. A lo largo de esta historia, verás cómo la traición familiar puede esconderse tras falsas sonrisas, cómo la avaricia y la ingratitud pueden corroer cualquier relación, y cómo, incluso en la vejez, hay fuerza para recuperar la dignidad perdida. Te mostraré cómo el dolor silencioso de los años se convirtió en un arma poderosa para poner todo en su lugar. Si alguna vez has experimentado la humillación de ser invisible para quienes más has ayudado, esta historia te conmoverá profundamente. Porque aquí no solo hablamos de un hogar, hablamos de amor, sacrificio y, sobre todo, justicia. A veces hay que perderlo todo para descubrir que aún tienes lo más importante, a ti mismo. Ahora, te invito a seguirme hasta el final. Esta historia te conmoverá, te hará repensar quién merece estar a tu lado y quizás despierte una valentía que desconocías. ¿Quieres saber cómo la persona que intentó echarme a la calle terminó perdiendo su propio terreno? Entonces, acompáñame. Estaba en la cocina, sosteniendo un paño de cocina, cuando escuché las palabras que me desgarraron el corazón. Tienes un día para salir de esta casa. La voz de mi hija sonaba fría, llena de una ira que no podía comprender. Me temblaban los dedos, no solo por la artritis que me había aquejado durante años, sino por el peso de la ingratitud. En segundos, todo el silencio de las humillaciones veladas de los últimos tiempos se convirtió en un grito doloroso en mi interior. Antes de que pudiera reaccionar, mi nieto, ese a quien tantas veces mecí en mis brazos y le canté para que se durmiera, añadió con una crueldad que jamás imaginé que escucharía: ni siquiera eres una abuela de verdad. Sentí como si una parte de mí me hubiera sido arrancada en ese instante. Fue más que un rechazo. Fue como si todos los lazos que había construido con tanto amor se hubieran roto de golpe. Los miré a ambos y por un instante me sentí invisible. Respiré hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Recordé todas las veces que había estado a su lado, los sacrificios que había hecho para que nunca les faltara nada. Pero en ese momento me vieron como una simple carga. No era solo una casa. Era el hogar que había salvado con mis propias manos. Y ahora me trataban como una extraña que invadía un espacio que no le pertenecía. Mi hija cruzó los brazos con impaciencia, como si ya hubiera tomado una decisión. Ya no va a funcionar, mamá. Solo estorbas, ocupas espacio. Mañana te quiero fuera de aquí. Sus palabras eran afiladas como cuchillas, sin rastro de arrepentimiento. Se me encogió el corazón al darme cuenta de que mi propia sangre me estaba alejando de lo que había ayudado a construir. El silencio se hizo denso, casi sofocante. Mi nieto, con una sonrisa desdeñosa, añadió: quizás ahora pueda recibir a mis amigos sin avergonzarme. Allí, en ese momento, comprendí cómo la crueldad se aprende y se repite. Ya no veían a la mujer que los había salvado de tantas dificultades. Me vi reducida a una molestia, un estorbo del que querían deshacerse. Pero mientras me atacaban, una fuerza silenciosa comenzó a crecer en mí. No lloraría, no suplicaría, no mostraría debilidad ante quienes ya habían decidido humillarme. En cambio, simplemente los miré a los ojos y con la voz más tranquila del mundo pronuncié las palabras que lo cambiaron todo.
En realidad, tienes 24 horas para encontrar otro lugar donde vivir. Me miraron, confundidos, como si no hubieran entendido. Fue en ese momento que comprendí que el punto de inflexión estaba a punto de comenzar. La mujer que creían débil, dependiente e invisible, estaba a punto de demostrar que aún tenía mucha más fuerza de la que imaginaban. Y en ese momento, ni siquiera habían soñado con la verdad que había cargado durante años. Los días previos a esta confrontación ya estaban plagados de pequeñas humillaciones que fingí ignorar. Mi hija, Oakley, siempre encontraba la manera de recordarme que estaba allí para hacerle un favor, aunque sabía que sin mi ayuda nada de esto habría sucedido. Su mirada, antes cariñosa, se había vuelto fría, y, poco a poco, mi nieto, Kent, absorbió ese mismo desprecio, como una sombra que se extiende desapercibida. Era como si yo fuera solo un mueble olvidado en casa, algo que estaba ahí, pero que nadie apreciaba. Recuerdo cuando Kent empezó a evitarme, pidiéndome que no apareciera cuando sus amigos venían de visita. «Pensarán que es raro que estés aquí», dijo sin darse cuenta de que esas palabras me hirieron como un cuchillo. Fue doloroso ver cómo el dulce niño al que había ayudado a criar se volvía indiferente, casi cruel. Oakley parecía disfrutar menospreciándome. Siempre hacía comentarios como: «Ya hiciste tu parte, ahora nos toca a nosotros cuidar la vida». Pero nunca mostré la más mínima muestra de gratitud. Me quedé callado para no empeorar las cosas. Me tragué cada indirecta, cada gesto de falta de respeto, creyendo que era mejor mantener la paz que confrontar. Pero en el fondo, me carcomía. Sabía que esta relación no era sana. Había una manipulación psicológica constante. Me hacía sentir que le debía una disculpa por estar ahí como si fuera una verdadera carga. Fue una auténtica manipulación emocional y empecé a dudar de mi propio valor. ¿Soy realmente una carga? Era una pregunta que me atormentaba durante las noches de insomnio. Las reglas de la casa, que antes se acordaban con cariño, se han convertido en frías imposiciones. No toques eso. No uses eso. Este lugar no es para ti. Incluso los espacios que había ayudado a organizar se volvieron inaccesibles para mí. Yo, que limpiaba, cocinaba y me aseguraba de que todo funcionara a la perfección, era tratada como una molestia. Era una humillación silenciosa, más dolorosa que cualquier grito. Y lo peor fue ver a Kent aprender ese mismo comportamiento. Empezó a menospreciarme, imitando las palabras de su madre. Incluso me comparó con las abuelas de sus amigos, diciendo que no era tan divertida ni moderna como ellas. El niño al que mecía para dormir se convirtió en un adolescente que se avergonzaba de mí. Era como si poco a poco me estuvieran borrando de sus vidas. Pero incluso rodeado de este desprecio, me aferré a cada buen recuerdo. Aún recordaba a la chica que Oakley una vez fue, dulce y llena de sueños. Aún veía destellos del chico que Kent era, con un corazón puro. Y fue este recuerdo lo que me impidió estallar. Aguanté en silencio, creyendo que de alguna manera aún recordarían el amor que les di. Pero ese día me di cuenta de que había cruzado el límite. Con el paso del tiempo, los insultos velados se volvieron cada vez más explícitos. Oakley ya no se molestaba en disimularlo. Les decía a todos que yo la estaba frenando. Les comentaba a los vecinos que era difícil tener en casa a alguien que no aporta. Escuché en silencio, con el corazón encogido, pero sin fuerzas para defenderme. Al fin y al cabo, ¿cómo iba a discutir con mi propia hija? Las reglas que impuso se volvieron cada vez más duras. No podía sentarme en el sillón de la sala porque arruinaba la decoración. No podía cocinar lo que me gustaba porque el olor se quedaría. Y si intentaba ver la televisión, me decían fríamente: «Desperdiciarás energía para nada». Era como si viviera en un lugar que ya no era mío, aunque había dado todo para que existiera. Kent, influenciado por su madre, empezó a tratarme con la misma frialdad. Cuando quería hacerme daño, hacía comparaciones crueles con sus amigos. La abuela de Jason tiene un apartamento precioso y lo invita a salir. Tú te quedas ahí parado. Sentí que cada palabra que decía era un pequeño golpe, recordándome que para él yo no era más que una molestia.
Ese dulce niño que había criado se había ido. Incluso las tareas que hacía con esmero empezaron a ser pasadas por alto. Limpiaba, lavaba y organizaba todo, pero Oakley siempre encontraba la manera de quejarse. Si la comida estaba lista, era muy simple. Si lavaba la ropa, decía que no estaba bien doblada. Nunca era suficiente. Cada gesto mío era recibido con indiferencia o desprecio. Era como ser invisible en mi propia vida. Hubo un día en que me senté a la mesa para cenar y ella simplemente dijo: «Ay, mamá, puedes comer luego. Ahora es solo para nosotras dos». Sentí una punzada de dolor y humillación tan profunda que tuve que levantarme para ocultar las lágrimas. Comí sola en la cocina, como si fuera una extraña. Allí me di cuenta de que ya no me trataban como a un familiar, sino como a un objeto desechable. Y lo peor de todo, me di cuenta de que, para ellos, era normal. Kent ya no se disculpaba por su mala educación. A Oakley no le importaba dejarme atrás. De verdad creían que no valía nada, que mi tiempo se había acabado. Me había convertido en una presencia tolerada, y cada día en esa casa se volvía más sofocante. Fue en este ambiente de desprecio que mi silenciosa fuerza comenzó a crecer. Aguanté en silencio, pero cada humillación era como una semilla guardada para el momento oportuno. Ellos no lo sabían, pero yo llevaba dentro la verdad que podía cambiarlo todo. Y cuanto más me presionaban, más cerca estaba de cambiar las cosas. Antes de que me trataran como una carga, fui la mano que salvó esa casa del derrumbe. Recuerdo el día que Oakley me llamó llorando desesperado. «Mamá, no sé qué hacer. Lo voy a perder todo. El banco me va a quitar la casa». Su voz temblaba como cuando era niña y le temía a las tormentas. Mi instinto maternal se apoderó de mí. Sin pensarlo 2 veces, prometí que encontraría la manera, aunque me costara lo poco que tenía. Vendí mi pequeño apartamento, el que pasé 30 años pagando, donde cada rincón guardaba un recuerdo de mi juventud. Me deshice de muebles que amaba, libros que coleccionaba, todo lo que representaba mi independencia. También retiré mis ahorros, incluso los que había reservado para emergencias de salud. Cada centavo fue para salvar el techo que ahora me negaba. Como si el apartamento no fuera suficiente, también vendí las joyas de la familia. El anillo que me dejó mi madre, las perlas que se transmitieron de generación en generación, todo estaba en venta. Cada objeto guardaba un pedacito de historia, pero lo dejé ir sin dudarlo. Lo hice creyendo que Oakley y Kent tendrían una vida mejor, sin deudas ni miedo al desahucio. Al principio estaba agradecida. Recuerdo los primeros meses cuando me abrazaba y me decía: «Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti». Sentí que había hecho lo correcto. La casa parecía llena de esperanza. Kent seguía siendo cariñoso, pidiéndome ayuda con sus tareas e invitándome a ver películas con él. Sentí que formaba parte de algo bueno, pero la gratitud duró poco. Con el tiempo, Oakley olvidó lo que había hecho. Empezó a actuar como si yo estuviera allí solo porque no tenía a dónde ir. Empezó a decirles a los demás que me estaba ayudando, distorsionando por completo la verdad. Y poco a poco, el dulce niño que era Kent empezó a escuchar solo esa versión. Para él, yo era la abuela que vivía de favores, no la mujer que salvó su hogar. Reviví cada noche que me sacrifiqué para que estuvieran a salvo. Recordé trabajar el doble, las horas extra que dediqué a comprarle a Oakley ese regalo que tanto anhelaba de niña. Pensé en todas las navidades que sacrifiqué para que nunca se sintiera inferior a sus compañeros. Cada detalle demostraba lo inmenso que había sido mi amor, y ahora tan infravalorado. Fue en ese recuerdo que algo hizo clic en mi interior. Comprendí que el problema no era que hubiera ayudado, sino que había olvidado protegerme al hacerlo. El sacrificio fue mío, pero el olvido fue suyo. Y ahora, con el peso de todo lo que había dado, también tenía la clave que podía poner toda esta historia patas arriba. Esa noche, yacía en la cama con los ojos abiertos, incapaz de dormir. Cada palabra cruel que Oakley y Kent habían pronunciado resonaba en mi mente como un martillo golpeando sin cesar. Me sentí pequeña, invisible,
como si todo el amor que había dado a lo largo de mi vida hubiera sido en vano. Pero en medio del dolor, algo diferente comenzó a surgir. Ya no era tristeza, era una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Me levanté lentamente, caminé hacia el cajón de la mesita de noche y agarré una carpeta manchada por el tiempo. Era mi seguro silencioso, guardado para el día que necesitaba recordarme quién era realmente. Dentro había documentos que lo cambiarían todo: escrituras, recibos de pago, registros que demostraban quién había apoyado esta casa desde el principio. Me senté y pasé los dedos por cada hoja de papel, recordando exactamente por qué lo había hecho. No solo había ayudado, yo era el verdadero cimiento de esa casa. Y en ese momento me di cuenta de que no estaba tan indefenso como creían. Si querían expulsarme, tendrían que afrontar la cruda realidad. La anciana que creían frágil era en realidad quien lo sostenía todo. Fue como si una llama se reavivara en mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que controlaba la situación. Comprendí que no necesitaba mendigar respeto. El respeto no se mendiga, se exige, y cuando no llega, nos alejamos. Estaba lista para demostrarles a Oakley y Kent que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando quienes sufren en silencio parecen indiferentes. Mientras dormían, probablemente soñando con una vida sin mí, preparé mentalmente cada palabra que diría por la mañana. No habría gritos ni dramas. Sería una conversación fría y clara, como la que ellos mismos habían iniciado. No pediría nada ni daría largas explicaciones. Simplemente les mostraría la verdad que se negaban a ver. Y lo más extraño es que, por primera vez en años, no sentí miedo. Al contrario, sentí alivio. Sabía que al revelarlo todo, no solo recuperaría mi lugar, sino también mi dignidad. No se trataba solo de quién se quedaría con la casa, sino de dejar claro que no era, ni nunca había sido, una carga. Lo aprenderían a las malas. En ese momento, comprendí que el cambio no se trataba solo de un techo ni de una venganza silenciosa. Se trataba de reconstruirme, de reclamar quién era antes de permitir que me borraran. Y con ese pensamiento, cerré la carpeta, me acosté de nuevo y esperé el amanecer, lista para convertir esa humillación en la mejor lección que mi hija y mi nieto aprenderían jamás. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana como si nada hubiera pasado. Pero en mi interior, todo ya había cambiado. Caminé hacia la cocina con paso firme, aferrada a la carpeta que contenía la verdad. Oakley tomaba café, como si fuera un día cualquiera. Kent masticaba una tostada, sin siquiera mirarme. Todavía creían que estaba derrotada, lista para empacar mis cosas e irme. Coloqué la carpeta sobre la mesa y, en tono tranquilo, dije: «Primero que todo, quiero que veas esto». Oakley levantó la vista con impaciencia, como si estuviera interrumpiendo su momento. «Mamá, por favor, no compliques más las cosas. Solo haz las maletas». No respondí. Simplemente le deslicé la primera hoja. Era la escritura de la casa. El silencio que se hizo fue casi palpable. Vi cómo su expresión cambiaba en segundos. Primero, confusión. Luego, incredulidad. Y luego, palideció como un papel. «Esto no puede ser. Es un error». Curioso, Kent se acercó para mirar. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora reflejaban algo nuevo: miedo. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó confundido. Con la misma calma, seguí mostrando los documentos. Comprobantes de transferencias bancarias, pagos de facturas, registros que demostraban quién realmente mantenía el lugar en funcionamiento. Cuando me llamaste pidiendo ayuda para no perder tu casa, fui yo quien pagó todo. Esta casa ha estado a mi nombre desde entonces. Mis palabras cortan el aire como una fina cuchilla. Oakley tartamudeó, incapaz de formar una oración. «Pero, dijiste que era solo para ayudar con las cuotas». Respiré profundamente y expliqué: «Te ayudé, sí, pero no fue solo con cuotas. Compré esta casa para salvarlos a ti y a Kent. Y durante 3 años seguí pagando cada factura, cada gasto, mientras tú me tratabas como una carga». Kent dejó caer la tostada en su plato, aturdido. «¿Quieres decir que todo esto era suyo?».
preguntó, mirando a su madre. Ella no respondió. Solo bajó la cabeza, dominada por un silencio que nunca antes había visto en ella. Me mantuve firme, imperturbable ante su repentino cambio de humor. Ayer me diste 24 horas para irme. Ahora tienes 24 horas para encontrar otro lugar donde vivir. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. Ya no era un silencio de humillación. Era el silencio de alguien que finalmente recuperaba el control. Por primera vez en años, vi a Oakley sin palabras. Y Kent, el nieto que me había llamado una carga, ahora me miraba con una mezcla de respeto y arrepentimiento. Había llegado el punto de inflexión y no había vuelta atrás. Oakley estaba completamente de piedra. Vi cómo movía los labios, intentando encontrar una excusa, pero no le salió nada. Kent, que siempre tenía respuestas rápidas para todo, ahora me observaba, pálido, como si estuviera conociendo a otra versión de la abuela que siempre había subestimado. Fue un momento en el que el peso de sus propias decisiones cayó sobre ellos, y por primera vez sentí que por fin veían mi verdadero yo. Probó una última carta, con voz temblorosa. «Mamá, por favor, no puedes hacer esto. No tenemos a dónde ir». Pero había más desesperación que arrepentimiento genuino en sus palabras. Asentí, manteniendo la calma que tanto irritaba a Oakley. «Ayer me diste una fecha límite. Ahora te doy la misma. Eres joven, eres capaz. Encontrarás la manera». Kent comenzó a llorar, algo que no había visto en años. Yo no sabía, abuela. Dije cosas horribles, pero no sabía. Intentó acercarse, pero no se atrevía a tocarme. Por primera vez, vi un destello de sincero arrepentimiento en sus ojos. Fue doloroso y, al mismo tiempo, una pequeña señal de esperanza para ese corazón endurecido. Oakley, por su parte, alternó entre suplicar y tratar de justificar sus acciones. Estaba estresado, abrumado. Ya sabes cómo es. Dije cosas que no quería decir. Pero ya no creía en promesas vacías. Durante años, ella tuvo la oportunidad de agradecerme y mostrarme respeto. Y decidió tratarme como una carga. Era demasiado tarde para palabras que no traían cambio. Más tarde ese día, llamaron a familiares y amigos buscando a alguien que los acogiera. Los vi moverse, aterrorizados, sintiendo por primera vez el miedo que sentí cuando me humillaron. Y por primera vez, experimentaron lo que es depender de verdad de alguien, sin garantías de ser bienvenidos. A medida que se acercaba la fecha límite, Oakley estaba abarrotado, intentando conservar la poca dignidad que le quedaba. Kent no dijo mucho, solo me miró con tristeza, como si quisiera disculparse, pero no tuviera el valor de decirlo todo. No dije nada más de lo necesario. Tienes hasta el final del día. Buena suerte, eran palabras sencillas, pero cargadas de todo el significado del cambio. Al verlos salir, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio por finalmente recuperar mi hogar, mi paz, mi dignidad. Tristeza por haber llegado a este punto con quienes más quería, pero sabía que era necesario. A veces, para enseñar respeto, hay que dejar que las personas enfrenten las consecuencias que siempre han evitado. Al doblar la esquina con su coche, la casa se sumió en un silencio distinto. Ya no era aquel silencio pesado y sofocante. Era un silencio de libertad, como si el aire por fin estuviera limpio. Recorrí las habitaciones lentamente, experimentando cada espacio como si fuera la primera vez. Era extraño pensar que durante tanto tiempo había vivido allí como un huésped indeseado, cuando, en realidad, siempre había sido el dueño de todo. Empecé a abrir las cortinas que Oakley insistía en mantener cerradas. La luz inundó la habitación, revelando colores que casi había olvidado. Abrí los armarios y encontré mis cosas desordenadas, como si fueran objetos sin importancia. Saqué todo, lo ordené y lo volví a colocar en su sitio. Cada gesto fue como un pequeño rescate de mí misma. Decidí que ya no iba a vivir como una sombra. Compré flores para la mesa de la sala, colgué marcos con fotos antiguas que Oakley había escondido e incluso preparé mi comida favorita, sin preocuparme de que nadie se quejara del olor. Por primera vez en años, sentí que la casa era realmente mi hogar. Mi hogar. Empecé a invitar a gente que hacía tiempo que no veía.
el vecino que siempre había sido amable, pero al que Oakley había alejado. Viejos amigos que había dejado de ver por vergüenza de cómo me trataban. Poco a poco, la casa volvió a las risas, las voces amables y una calidez humana que había estado ausente durante años. Era como si cada visita me devolviera una parte de mí. Con el tiempo, me di cuenta de algo aún más importante. Estaba redescubriendo mi valor. Comprendí que el amor no se trata de sacrificarse hasta el punto de perder la dignidad. El amor verdadero es una vía de doble sentido. Es respeto, es gratitud. Y si eso no existe, no es amor, es explotación. Fue liberador aceptar finalmente esta verdad. También decidí que ya no me encogería para encajar en el espacio que otros querían darme. Establecí mis propios límites, organicé mis cuentas, cambié las reglas de mi testamento. Y, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila, sin miedo a lo que me deparara el mañana. Me había reencontrado a mí misma. En ese proceso de reconstrucción, me di cuenta de que no solo había perdido a la hija y al nieto que conocía, había perdido una ilusión, pero al mismo tiempo había ganado algo mucho más importante: respeto por mí misma. Y desde ese momento, supe que cualquier relación que valga la pena tendría que nacer de algo mucho más genuino. Unas semanas después de que se fueran, recibí una visita inesperada. Era Kent, de pie en la puerta con una expresión que mezclaba vergüenza y añoranza. Parecía más maduro, como si el peso de las últimas semanas le hubiera enseñado más que años de convivencia. «Hola, abuela, ¿puedo entrar?», preguntó en voz baja, casi como una disculpa silenciosa. Me senté con él en la sala de estar y noté que tenía los ojos llorosos. «Solo vine a decirte que lo siento de verdad. Fui cruel y no me di cuenta de cuánto daño te hice». Las palabras salieron lentamente, cargadas de sincero arrepentimiento. Confesó que, viviendo lejos, empezó a extrañar todo lo que antes despreciaba. Mi comida, mis conversaciones, incluso cómo lo cuidaba. Kent me contó que las cosas con Oakley no eran fáciles. Su madre aún no asumía del todo la responsabilidad por lo que había hecho, pero él empezaba a verlo con más claridad. Me di cuenta de que solo estaba repitiendo lo que ella hizo. Aprendí a tratarte mal porque creía que era normal, pero no lo es. Fue como escuchar, por primera vez, hablar nuevamente al dulce niño que crié. Empezó a visitarme a menudo. A veces me ayudaba en el jardín, a veces solo se quedaba a charlar. Incluso traje a un amigo del colegio para que me presentara, algo que nunca antes habría hecho. Fue un gesto sencillo, pero con un gran significado. Ya no se avergonzaba de mí. Era como si, poco a poco, estuviéramos reconstruyendo algo que parecía perdido. Oakley, en cambio, tardó más en mostrar señales de cambio. Enviaba mensajes cortos, intentando entablar conversación, pero sin mucha profundidad. Respondí con cortesía, pero manteniendo la distancia. Hasta que un día me llamó y me dijo algo que me sorprendió. «Mamá, estoy en terapia. Creo que por fin estoy comprendiendo en quién me he convertido, y no me gusta lo que veo». Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más humana. No fue una disculpa inmediata, sino un primer paso. No di respuestas fáciles. Simplemente dije: «El cambio lleva tiempo, Oakley. El arrepentimiento solo tiene sentido si se convierte en acción». Guardó silencio un momento antes de asentir. Fue la primera vez que sentí que podía haber esperanza. Con Kent, la transformación fue más visible. Empezó a llamarme mi abuela. Me ayudaba con orgullo con pequeñas tareas e incluso me pidió que le enseñara recetas antiguas. Cada gesto suyo era como un parche en una tela rasgada. No borraba el pasado, pero demostraba que aún era posible coser algo nuevo. Y, en el fondo, empecé a creer que no todo estaba perdido. Hoy, al recorrer mi casa y ver cada detalle en su lugar, siento una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No se trata solo de recuperar mi espacio físico, sino de recuperar mi voz. Comprendí que el amor sin respeto no es amor, es solo dependencia disfrazada. Y me di cuenta de que, incluso en la vejez, todavía es posible ponerse de pie, establecer límites y recordarle al mundo que nadie es desechable.
He aprendido que a veces la vida nos pone en situaciones dolorosas para que podamos ver quién está realmente a nuestro lado. Los lazos de sangre no siempre son lo que sostiene a una verdadera familia. A veces el apoyo viene de donde menos lo esperamos, y la traición viene de quienes más confiamos. Esto duele, pero también libera, porque, después de todo, descubres quién realmente merece estar a tu lado. Kent me demostró que las nuevas generaciones aún pueden aprender y cambiar. Él optó por reflexionar, disculparse y reconstruir. Oakley, en cambio, continúa su camino de autodescubrimiento, y solo el tiempo dirá si puede convertirse en una mejor persona. No guardo rencor, pero sí tengo límites, y eso, para mí, es más importante que cualquier perdón apresurado. Si pudiera dejar un mensaje para quien escuche mi historia, sería este: nunca dejes que nadie te borre. No aceptes que te traten como menos, ni siquiera quienes amas. Y sobre todo, nunca tengas miedo de recordarles a los demás tu valor. El respeto no es un lujo. Es lo mínimo que cualquier relación debe tener. Ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has vivido algo similar? ¿Has ayudado a alguien a punto de perder su identidad? ¿O has tenido que poner fin a una situación para recuperar tu dignidad? Comparte tu experiencia, porque historias como estas ayudan a otros a encontrar el coraje para levantarse de nuevo. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o te dio una nueva perspectiva sobre las relaciones y el respeto, suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte más historias como esta, llenas de lecciones de vida y giros inesperados. Y antes de irte, recuerda: a veces el mayor acto de amor es para ti mismo. Valora quién eres, porque cuando te respetas, el mundo también aprende a respetarte. Después de todo lo que has oído, detente un momento y piensa: ¿hasta dónde llegarías para ayudar a alguien a quien quieres? Y, más importante aún, ¿qué harías si esa persona te escupiera en la mano después de tenerla tanto tiempo? ¿Tendrías el valor de poner límites, incluso si eso significara romper con la persona en la que más confiabas? A veces la vida nos presenta decisiones que parecen imposibles, pero son necesarias para recuperar nuestra dignidad. ¿Qué es más difícil? ¿Perdonar a quienes nos hicieron daño o perdonarnos a nosotros mismos por permitir que ciertas cosas sucedieran? Y cuando alguien intenta borrar tu valor, ¿cómo reaccionas? Compartí mi historia porque creo que puede abrir los ojos a quienes están pasando por algo similar. El respeto es eterno, invaluable y no se puede pedir. ¿Alguna vez has tenido que poner fin a una relación tóxica? ¿Alguna vez has tenido que demostrar que alguien que parecía frágil en realidad tenía toda la fuerza? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Y si lo sientes con el corazón, comparte tu experiencia. Tu historia puede inspirar a otros a no conformarse con menos de lo que merecen. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí siempre te traemos historias reales y profundas que muestran cómo la vida puede sorprenderte, incluso cuando todo parece perdido. Porque, al final, la lección más importante es esta: nunca subestimes el poder silencioso de quienes siempre han amado en silencio. Un día, esa fuerza despierta y lo cambia todo.